Por favor, decidme que me veis y me veis, por favor. Que es que justo cuando estaba la cuenta atrás he visto que se caía internet. Porque es así, porque mi internet es así de guay y no entiendo por qué. Pero me acabo de conectar al 5G. Maravilloso 5G, que no es el 5G. No es el 5G de la nueva generación de tecnología, sino 5G de 5 GHz. Si no, estamos, vale. Entonces tengo que volverme a conectar a la reunión de Zoom porque se ha ido de aquí. Pero ya está, ¿eh? Ya estamos. ¿Dónde está la reunión? Pues asistente, Google Calendar, aquí. Es que aquí, ya sabéis que estoy aquí en una cabaña y me causa problemas el internet, sin evitarlo, sin poder evitarlo. A ver, vale. Vale. Vale, estamos ya. Uf, ya está. Ha sido un sudor momentáneo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Pues último directo ya de la temporada aquí en Vacúnate contra los bulos, en Neutral. Ha sido unas semanas intensas. Hemos hablado de muchas cosas. Hemos tratado el tema de las vacunas, que realmente es muy importante, ¿no? Y de eso depende, pues ahora mismo, ¿no? Todo nuestro futuro cercano en relación a la normalidad que vamos a poder obtener y todo eso. ¿Te has hecho prepper? No sé qué es eso. Al monte para evitar los bulos. En verdad estoy como en una alquería, no sé cómo explicarlo. Estoy en campo, o sea, yo oigo ranas, gallinas, perros y gatos hay un montón también. Y patos. Eso es lo que oigo y veo a mi alrededor. Pero bueno, bien, no me puedo quejar. Estoy cerquita de la playa, o sea, relativamente cerca de la playa, así que no me puedo quejar. Entonces eso, nada, que hemos tenido unas semanas muy interesantes hablando de todo y acabamos por todo lo alto y es con la gran Isabel Sola, que realmente, bueno, que es codirectora del laboratorio de coronavirus en el CSIC, que están desarrollando ya y su equipo la vacuna española, las vacunas españolas, y nos va a contar un poco cómo veía la situación, cómo ve la situación con las variantes, cómo cree que se está desarrollando todo el tema de las vacunas y los contagios ahora entre jóvenes y todo eso. Y ya hablaremos, pues eso, de la vacuna española, cuándo la tendremos, cómo será mejor, se aguantará contra las variantes. Yo creo que vamos a tener un buen... Voy a soltar el pelo. Vamos a tener un buen potencial ahí con la vacuna española. A ver que nos cuente cuándo se prevé su salida y ya está. Y ahora voy a decir descansar durante el verano de directos y tal, pero bueno, descansar entre comillas, ¿no? Porque todavía vemos que los contagios suben y suben, sobre todo entre los grupos de gente joven. Y, y bueno, si ves las noticias, parece poco más que nos dirijamos a septiembre de nuevo. Ay, a septiembre, perdón, a Navidades de nuevo, a la segunda, tercera ola terrible. Entonces, todo es real, tenemos que igual pasar miedo, vamos a ir a volver donde antes, o tenemos un gran porcentaje, un 40% de la población vacunada, por lo tanto, todavía podemos mirar las cosas con perspectiva y quizá no hablar en los mismos términos de los que hablábamos en las siguientes olas. Ahora se lo preguntaré a Isabel qué opina ello, porque quizá estamos creando un discurso del miedo cuando la situación, gracias a las vacunas, ya no va a poder volver a ser como era antaño. No sé qué opinéis por aquí. Yo creo que no me voy a entretener más y le voy a dar la palabra a nuestra querida Isabel. A ver ya qué se cuenta. A ver, he preguntado que inicie audio y vídeo. Muy bien, vale, por ahí está. Pues me desconecto aquí y me conecto allí. A ver, ¿estamos? ¿Se nos escucha y se nos ve a las dos? Hola, Isabel. Hola. Vale, yo creo que sí, ¿no? Decidnos si nos escucháis más o menos a las dos, el mismo volumen y tal. Pero bueno, Isabel, muchas gracias, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Mucho trabajo últimamente? ¿Todavía estáis ahí al pie del cañón trabajando e investigando con las vacunas? Sí, todavía seguimos aquí con la máxima intensidad. Y que todavía queda mucha faena, tendremos noticias pronto, nos das una luz en la oscuridad. Bueno, a ver, dentro de las vacunas que se están investigando en el CSIC,
Hay al menos 2 que están bastante avanzadas y que van a empezar los ensayos clínicos en humanos ya. Y la nuestra lleva una investigación más, más compleja y nuestro horizonte es el 2022. Así que, bueno, vamos más despacio, pero esperamos llegar bien al final. Y cuando hablas de complejidad, ¿por qué lo dices? ¿Qué esperáis que tenga vuestra vacuna? Pues es más compleja porque las otras vacunas que están más avanzadas han utilizado sistemas, tecnologías que ya se habían empleado para otras vacunas y simplemente han cambiado una pieza y ya la han convertido en la vacuna del nuevo coronavirus. Y la nuestra es una vacuna que se ha hecho por ingeniería genética a partir de este mismo virus, es decir, está completamente personalizada y no solamente incluye una pieza del virus, la proteína de las espículas que todo el mundo conoce, sino que incluye también otras piezas del virus para conseguir una inmunidad más completa, más duradera y además lleva una maquinaria de autoamplificación de forma que es un RNA que aunque entre un número pequeño de moléculas en la célula, se multiplica a sí mismo miles de veces y aumenta la dosis y eso hace que aumente también la potencia de la vacuna. Claro, generar todo esto pues cuesta más tiempo. ¿Y pretendéis que la vacuna o la expectativa es que sea también esterilizante? ¿Es el objetivo? ¿Cómo eso lo veis? Y nosotros hemos desarrollado una vacuna para otro coronavirus humano que también es mortal, el MERS, con una estrategia similar a esta. Y hemos hecho ensayos en animales, los ensayos preclínicos, y cuando se administra intranasalmente, la inmunidad que da es inmunidad esterilizante. Y nosotros aspiramos a conseguir esta inmunidad. Por eso trabajamos con 2 formas de administrarla. La forma intranasal, que es la que sabemos que da inmunidad en mucosas y por tanto es esterilizante, y también la administración intramuscular, que es la que utilizan todas las vacunas y la que las agencias del medicamento prefieren. ¿Así las agencias del medicamento prefieren la intramuscular por alguna razón en concreto? Pues en principio porque es la más habitual, entonces es la más conocida y la más segura, digamos. Entonces la administración intranasal pues va a requerir pues más tiempo de demostrar que los dispositivos con los que se administra introducen una dosis que es siempre la misma en todas las personas, no tienen efectos adversos. Entonces los expertos en vacunas, las compañías nos han recomendado que sin abandonar la administración intranasal, que es muy importante y muy interesante, que trabajemos también con la intramuscular, que es más segura y quizás va a ser más rápida de aceptar. Claro, porque cuando hablamos de inmunidad esterilizante y de intranasal, para que la gente que nos está viendo lo entienda, ¿por qué hace que administrarlo intranasalmente provoque la esterilización en cierta manera? ¿Qué diferencia hay? Pues porque nuestro sistema inmune trabaja por compartimentos, digamos. Entonces hay una inmunidad sistémica que consiste en células, en anticuerpos que circulan por la sangre y llegan a todas las partes de nuestro cuerpo, pero luego está la inmunidad de las mucosas. Las mucosas son la puerta de entrada de los virus, de las bacterias, de cualquier cosa dentro de nuestro organismo. Está la mucosa respiratoria, la mucosa digestiva. Por la mucosa respiratoria es por la que entran todos los virus respiratorios. Y esa inmunidad de mucosas está asociada a estos tejidos de entrada y libera al exterior inmunoglobulinas que están ahí en la puerta esperando a que se asome un virus o una bacteria, se une a ella y la neutraliza, impide que entre y por lo tanto es la única que consigue esterilizar, es decir, impedir incluso que empiece la infección y que el virus tenga la posibilidad de multiplicarse un poquito. Claro, porque lo que estamos viendo, ¿no?, ahora en la actualidad, sobre todo con la variante Delta, es que se está demostrando que la capacidad esterilizante de las vacunas que hay hoy en día es menor de lo que pensábamos o de lo que había con otras variantes, ¿no? Porque hemos visto que la protección frente a infección está en un 60%, pero de hospitalización está en un 94%, ¿no?, frente a las variantes Delta, lo cual es una buenísima noticia, pero nos refleja, ¿no?, que la gente sigue cogiendo la infección y por tanto contagiándose y contagiando, pero no acaba en la UCI y por lo tanto no acaba falleciendo, que
ahora mismo tal como estamos sigue siendo lo que necesitamos, ¿no? Sí, bueno, aquí hay dos factores. Uno, que las vacunas, ninguna de las que está autorizada, ninguna de ellas da inmunidad esterilizante porque todas son intramusculares. Entonces, los anticuerpos que inducen van por la sangre, llegan muy bien al pulmón, pero no llegan tan bien a las vías respiratorias altas por donde entra el virus. No han dado inmunidad esterilizante frente a las variantes originales y tampoco frente a la variante Delta. Ahora bien, la variante Delta supone una presión más para la vacuna. ¿Por qué? Porque ha incorporado cambios en la proteína de las espículas y las vacunas lo que hacían era prepararnos para las variantes anteriores. Y por tanto, aunque las vacunas siguen siendo bastante efectivas frente a esta variante, no lo son tanto como lo eran con las variantes del principio. Es decir, que aquí el nivel de protección sigue siendo muy bueno, es decir, las vacunas nos protegen de la enfermedad severa, nos protegen de la muerte, pero hay un margen, digamos, de escape por los dos aspectos, porque nunca hemos tenido inmunidad esterilizante con estas vacunas, es decir, nos podemos infectar y aunque no tengamos la enfermedad, seguimos produciendo algo de virus y contagiando a otros, y además porque con estas variantes las vacunas, aunque funcionan, pues no tienen la potencia máxima que tenían al principio. Claro, es que dicho así es como parece que el virus esté mutando inteligentemente para evitar las vacunas, para serpentearlas. Es posible en el que nos encontremos en el futuro con una situación, una nueva variante que sea más resistente a las vacunas y que estas vacunas que hay tengan que o adaptarse o cambiar o no lo sé, o actualizarse. ¿Puede haber algún escenario un poco dramático? Dime que no, por favor. A ver, los virus, su naturaleza es la de cambiar y la de adaptarse y sobrevivir. Entonces, todos los cambios que van incorporando van en la línea o bien de hacerse más transmisibles y por lo tanto multiplicarse mejor, o bien en el de escapar a la presión. Y la presión que les ponemos nosotros son las vacunas. Y entonces cambian para escapar de la neutralización que suponen las vacunas. Lo que pasa que no pueden cambiar todo lo que ellos quieren, porque el mismo sitio que les permite escapar de la vacuna es su llave para entrar en las células. Entonces no pueden cambiar todo lo que quieren y lo que estamos viendo ahora es que las variantes que van apareciendo no son excesivamente distintas unas de otras, es decir, incorporan cambios que se repiten en distintas variantes. Eso hace pensar que posiblemente la capacidad que tenga el virus de sorprendernos sea relativa y que sí que pueden ir apareciendo más variantes, desde luego aparecerán, pero que quizás no van a poder escapar completamente de las vacunas que ahora tenemos, precisamente por eso, porque eso les impediría, les cambiaría demasiado su llave y ya no podrían entrar en las células. Ahora bien, también es razonable pensar que las vacunas se puedan ir actualizando para tener esa potencia máxima conforme vayan apareciendo nuevas variantes. Y con las vacunas actuales eso no es demasiado complicado de conseguir. Claro, Joseph Michael nos pregunta por el chat, ¿también pueden surgir variantes que sean menos lesivas, menos mortales que la original? ¿O lo normal es que el virus cambie para fastidiarnos más, por así decir? No, precisamente el virus piensa en sí mismo y entonces lo que él pretende es multiplicarse lo más eficientemente posible y eso lo consigue replicándose muy bien dentro de las células y transmitiéndose muy bien a otros. O bien, si le ponemos una presión, escapando de esa presión. Él no pretende hacernos daño. Si nos hace daño, ese es un efecto colateral, digamos. Entonces, los virus en general tienen tendencia a ir atenuándose. ¿Por qué? Porque si fueran aumentando su virulencia, terminarían con los hospedadores, terminarían con nosotros y por tanto sería un comportamiento suicida y eso a ellos no les interesa. Lo que es esperable, es más esperable que el virus vaya atenuándose, aunque desde luego como son impredecibles pues tampoco podemos asegurarlo al 100%. Claro, me hace gracia porque hablamos del virus como si fuera un ente que se comporta, que se adapta y tal. Esto ya es pura curiosidad, que no sé si hasta qué punto es una pregunta un poco filosófica, pero ¿un virus
se considera vida. Hay un poco de debate científico si un virus es vida o no, pero claro, tal como hablamos de él, ostras, intenta sobrevivir al medio, se adapta, vive, muere, ¿es vida o no? ¿Se reproduce? Pues esa realmente hay un gran debate y es una excelente pregunta. Yo lo que siempre digo es que los virus están en el límite entre la vida y la materia inerte. ¿Por qué? ¿Qué definimos por vida? Pues siempre estudiamos en el colegio que un ser vivo tiene las funciones de nutrición, de relación y de reproducción. El virus se reproduce fantásticamente bien, en eso es un maestro. Tiene esta función de relación que precisamente consiste en cambiar su comportamiento cuando hay un cambio en el ambiente. Si le ponemos la presión de una vacuna, de unos anticuerpos, el virus evoluciona para escapar. ¿Qué es lo que le falta para estar vivo? Pues que todas estas funciones de nutrición, es decir, de multiplicarse a sí mismo, él no es autónomo y depende, es un parásito obligado de cualquiera de nuestras células. Y por esa razón no podemos considerarlo como un ser vivo, porque depende de una célula para hacer esas otras funciones que muestran como una cierta, yo qué sé, habilidad, inteligencia de adaptarse y para ser cada vez más eficiente. Vale, claro, pero hay parásitos que sí que están vivos, que viven también en base a otros, ¿no? Pero ellos sí que tienen cierta independencia, ¿no? Un virus, si le quitas de una célula, muere. Un virus solamente puede existir dentro de una célula. Es decir, es un parásito intracelular. Ni siquiera tiene una existencia fuera de la célula y consigue los nutrientes de otra forma, sino que utiliza absolutamente todos los recursos de la célula. Sin ellos no puede sobrevivir. No, pero es súper interesante el concepto porque aunque no se considere vida, se puede considerar un ser estratega o inteligente, ¿no? Hablando aquí en términos, ¿no? Y es curioso, ¿no? Como sin ser o sin poder considerarse vida al 100%, como parece que el bicho, ¿no? Que le llamamos el bicho, entonces ya le damos un estatus que sea más inteligente que todos nosotros. Es curioso. Sí, tiene unas habilidades, desde luego, que una cosa tan pequeña, tan sencilla, este coronavirus tiene un mensaje que son 30.000 letras, 30.000 caracteres, es de los virus más grandes dentro de los RNA, pero es una cosita muy pequeña. Y que tenga la capacidad que tiene de hacer todo esto, pues esto es fascinante dentro del mundo de los virus. Totalmente. Mira, de hecho, una de las cuestiones y los negacionistas, una de las proclamas que más repiten es que este virus no ha sido secuenciado ni purificado, por así decir. ¿Por qué lo dicen? ¿Esto tiene alguna base? Dicen que simplemente se han puesto letras por ordenador, pero que el virus como tal no se ha visto ni detectado. ¿Qué opinas? Vamos a ver, no hay nada de cierto en todo esto. Digamos que cuando inicialmente lo que se encontró es que había personas que tenían una neumonía de origen desconocido. Y entonces a esas personas se caracterizó la enfermedad y a partir de los tejidos de esas personas se tomaron muestras y en esas muestras se secuenció, es decir, se buscaron letras, digamos, letras que no van sueltas, por ahí independiente de la otra, sino que van asociadas en cadenas de caracteres. Y cuando uno busca en las bases de datos a qué corresponden esas cadenas de caracteres, pues ve que es un coronavirus. Entonces aquí empiezan los postulados de Koch. Bueno, parece ser que en estas personas con esta enfermedad se identifica una secuencia de un coronavirus nuevo, pero eso no significa que ese coronavirus sea la causa. A partir de ahí, uno lo que hace es poner en cultivo esas muestras para que el virus pueda infectar células y nosotros podamos extraerle su ácido nucleico, secuenciarlo, podamos purificar el virus, hacer experimentos en animales, ver que reproduce la enfermedad, la neumonía, el problema respiratorio que causa. Es decir, el virus sí que se ha aislado, sí que tenemos virus con el que podemos hacer experimentos en los laboratorios y demostrar que su secuencia es esa, que causa enfermedad respiratoria en modelos animales. No es ninguna quimera ni ningún producto de ordenador. Ya, sí, yo te lo pregunto sabiéndolo, ¿no? Pero como veo tan alegremente personas que defienden eso, ¿no? Que el virus no existe porque no se ha secuenciado, pues imagino que personas como tú que trabajáis día a día con él, pues echáis las manos de la cabeza. Y claro, una vez que el virus está detectado, está secuenciado,
¿Cómo se empieza de cero con una vacuna nueva? Se detecta el virus, ¿no? Y después, ¿qué ocurre? Pues todo el desarrollo de una vacuna depende de qué virus estemos hablando y de lo que sepamos de ese virus. Si es un virus completamente nuevo, pues el desarrollo de una vacuna puede necesitar muchos años para poder saber qué es, cómo tenemos que hacer la vacuna. Hay que recordar que una vacuna es un producto que le damos a nuestro sistema inmune para que aprenda a reconocer al virus y para que se prepare contra él y genere una respuesta inmune que cuando aparezca el virus de verdad lo neutralice y le impida causar la enfermedad. Para eso no podemos darle el virus entero, porque el virus causaría la enfermedad. Claro. Tenemos que seleccionar qué partes del virus son las que el sistema inmune necesita para dar una respuesta que nos proteja. En el caso de este coronavirus, afortunadamente, pertenece a una familia de virus que se conocen pues desde los años 60, que se ha trabajado muchísimo con ellos, no solo con coronavirus humanos, sino también de animales, y se sabía que la pieza clave para hacer vacunas es la proteína de las espículas y que con ella se puede conseguir una inmunidad protectora. Y entonces todo esto simplificó muchísimo el trabajo de desarrollo de vacunas. Claro, toda esa primera fase ya se pudo ahorrar para ya avanzar en ese aspecto, ¿no? Claro. Efectivamente. Y claro, entonces por eso hemos conseguido ir tan rápido también, ¿no? Con estas vacunas, porque mucha gente, al principio me acuerdo que los primeros meses decíamos, bueno, hasta 2022 imposible que haya vacunas, pero luego sorprendentemente desde final de año esto fue como un tiro y ahora estamos en una situación que parecía imposible de conseguir, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido una gran victoria de la ciencia, de la sociedad, y ha sido el resultado, por una parte, de todo este conocimiento previo que había y de que se supiera ya desde el primer momento cuál era la pieza protagonista de cualquier vacuna. Pero también a eso han contribuido el hecho de que existieran estrategias de vacunación innovadoras que no se habían aplicado todavía a humanos, pero que llevaban un tiempo en desarrollo, las vacunas de RNA mensajero, otras estrategias como los vectores virales de los adenovirus que se están utilizando. Todo esto se sumó a lo que ya se sabía de coronavirus y se pudo empezar a toda velocidad a preparar las vacunas. Pero además hubo una enorme inversión económica por parte de los estados, de las compañías farmacéuticas. Hubo una gran colaboración también científica y todo esto es lo que hizo posible que antes de un año tuviéramos vacunas que son eficaces, que son seguras y que han cambiado completamente el horizonte de la pandemia. Totalmente, sí, pero aún así, bueno, y ahora vamos a meternos en el meollo de la actualidad, ¿no? Estamos viendo cómo, pese a que hay un gran porcentaje ya de población vacunada, los contagios se han disparado, la incidencia acumulada está disparada y tú pones hoy las noticias, yo este mediodía he visto las noticias de Antena 3 y te echas las manos a la cabeza porque parece que vayamos a volver a diciembre. ¿Es esto responsable hacer este tipo de discursos o deberíamos cambiar un poco, ya no sé si dejar de hablar de olas, porque claro, una cosa es hablar de olas en cuanto a contagios, que sí que podemos estar comparando olas porque hay muchísimos contagios, pero no sé si hasta qué punto es responsable hablar de olas como si esto fuera a ser como la primera ola, la segunda o la tercera, cuando el porcentaje de vacunados es tan alto, cuando no hay tanta gente que entra, bueno, prácticamente no hay gente que entra en la UCI y prácticamente ya no hay gente que fallece. Entonces, ¿cómo compatibilizamos ese discurso del miedo y si tú ves responsable hacer ese discurso en los medios? Bueno, es cierto que la situación actual no tiene nada que ver con lo que sucedió en la primera o en la segunda ola y la diferencia la ha marcado el hecho de que ahora hay vacunas, que hay una parte de la población importante que son los más vulnerables, que ya están vacunados y que están bastante protegidos. Y que los contagios que se están dando ahora, sobre todo en grupos de edad más jóvenes, aunque en número son número de nuevas infecciones, son números que, bueno, pues que hacen llevarse de las manos a la cabeza, eso no se traduce ni en las hospitalizaciones ni en las muertes que hemos visto en el pasado. Ahora bien, sí que está teniendo un impacto
Primero puede tener un impacto en las personas que se infectan, porque aunque los jóvenes son muchísimo menos vulnerables que los mayores, el riesgo no es cero. Y algunos de ellos pues, pueden terminar con una infección severa o incluso, pues, en el peor de los casos, pues, podrían terminar muriendo. Y esa realidad también hay que recordarla. Pero luego está teniendo un impacto, no está saturando los hospitales ni las UCIs, pero sí que se está saturando la atención primaria, porque muchas infecciones pueden ser poco sintomáticas, pero requieren de los médicos de primaria. Como los recursos son limitados, eso hace que la atención de otras patologías, de muchísimas personas, pues se haya reducido. Y eso tiene un impacto económico, porque España ahora ya está en el punto de mira del turismo, porque se ve que no es un lugar que sea seguro, y el impacto económico que eso puede tener también es considerable. Es decir, sin llegar al extremo de pensar que está sucediendo lo mismo que antes, hay que pensar que tiene consecuencias y que no son consecuencias positivas. Claro, sí, es que a veces parece que errando el tiro, ¿no? Volviendo a comparar olas y hablando en términos que hablábamos antaño, no se centra en los verdaderos nuevos problemas que, como muy bien has dicho, es por ejemplo la atención primaria, que lleva descuidada desde el inicio de la pandemia, llevan reclamando más recursos, más personal y más de todo, y yo creo que ahora esta es la ola de la atención primaria. ¿Por qué? Porque llega mucha gente, que, bueno, joven y un poquito de medanada, que todavía no están con las 2 dosis, con síntomas que no son graves, que no son de UCIs, ¿no? Pero que, como bien has dicho, saturan esa atención primaria y hacen que otras patologías no se puedan tratar, etcétera, etcétera. Entonces, claro, no sé si el discurso habría que reconducirlo hacia, ojo, que claro que están bajando las muertes, claro que hay mucho menos gente en UCI, no estamos colapsando las UCIs, pero estamos descuidando la atención primaria, que no es ninguna tontería, esto también. Claro, eso tiene consecuencias. Las consecuencias no se van a medir en número de muertos como se midieron antes o en ocupación de las UCIs, pero es que la salud de la población, de los enfermos crónicos, de los niños, se mide en patologías que quizás no son severas, pero que luego con el tiempo pueden dar problemas si no se atienden en su momento como se debe. Y la atención primaria es la base de la atención sanitaria. Si ahora los recursos tristemente son limitados, pero es que quizás en una situación de estrés como este, pues incluso aunque estuviera mejor dotado, nos íbamos a encontrar con problemas. En cualquier caso, yo espero que la pandemia para lo que sirva también es para ver cuáles son los eslabones más débiles de la cadena de la atención sanitaria en España, y que se refuerce la atención primaria, también en los hospitales de los profesionales médicos. Esa es una de las grandes fortalezas que tiene España, pero los eslabones están débiles y necesitan un refuerzo importante. Totalmente. Mira, me preguntan por el chat y creo que es algo que todos nos preguntamos, ¿no? Porque, claro, llevamos ya más de un año de pandemia, hay mucha fatiga pandémica, ¿no? Nos dijeron que nos vacunásemos para que en verano pudiéramos tener más o menos una cierta normalidad. Ahora otra vez parece que vuelve la incertidumbre, y la pregunta que nos hacen es, ¿hay que acostumbrarse a la incertidumbre o es posible vislumbrar un escenario de normalidad a medio plazo? Yo creo que a medio plazo, en cuanto la vacunación siga aumentando y el porcentaje de población vacunado pues sea del 80 al 90%, cuanto más alto mejor, pues se irá imponiendo la normalidad. Es cierto que las vacunas no tienen una efectividad del 100%, es decir, que puede haber pequeños brotes aislados de personas en los que las vacunas no han sido efectivas o que no se han podido vacunar, pero todo eso es controlable, no va a dar lugar a transmisiones comunitarias como las que hemos tenido. Y con el tiempo, a más largo plazo, pues el virus convivirá con nosotros en un estado de inmunidad generalizado en el que, bueno, pues puede causar infecciones relativamente leves que no preocupen demasiado a nadie y que nos permitan convivir con él, como convivimos con coronavirus de resfriados y con otros virus. Con la gripe, ¿no? Claro, con el virus de la influenza y todo. Es posible, ¿no? Que tengamos que tener una vacunación anual o temporal. Bueno, todavía estamos viendo, porque hay estudios recientes muy prometedores que parece que la inmunidad que te produce tanto haber pasado la enfermedad como las vacunas es bastante larga. Entonces,
puede que ahí tengamos otro atisbo de esperanza, ¿no? Que a lo mejor periódicamente haya que vacunarse, pero que no sea algo de cada 8 meses que dure la inmunidad, sino puede ser bastante más. Sí, parece, de momento los estudios que hay han visto que aproximadamente un año después de haber tenido la enfermedad, o en el caso de las vacunas tenemos un margen más pequeño todavía, pero al menos un año después de tener la enfermedad se ve que hay una buena respuesta de anticuerpos y de respuesta celular. De hecho, las reinfecciones que se están viendo son muy poco frecuentes, es decir, que al menos un año la inmunidad dura. Podría durar 2, 3, 5, no lo sabemos. Quizás en las personas más mayores, que son las que responden peor a las vacunas, son las que hay que vigilar más de cerca para evitar que haya reinfecciones, porque su estado de inmunidad no es tan potente como en los más jóvenes. Pero bueno, sería algo asumible que cada 2 años o entre 1 y 2 años tuviéramos que revacunarnos. Claro, claro, es que me acuerdo que los primeros meses salían noticias como médico se reinfecta del COVID, lo vuelve a pasar grave a los 3 meses y tal, y pensábamos, madre mía, qué desastre si la inmunidad solo dura 2 o 3 meses y que la gente puede volver a reinfectarse de aquí, así que no salimos si dura, así que hay que ver cuánto ha cambiado la perspectiva. Visto, ¿no? Visto en distancia en marzo de 2020 a cómo estamos ahora, es verdad que todavía queda un último empujón, empezar a terminar de vacunarnos todos, pero yo creo que la luz la podemos ver un poco, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que pensando en lo que hemos pasado, la situación de ahora se ve con muchísima esperanza, porque hay vacunas que han demostrado la efectividad, la seguridad y que han cambiado en aquellas poblaciones en las que se han administrado de una forma masiva, ha bajado la incidencia radicalmente. Es decir, es algo en lo que podemos confiar, simplemente hay que tener un poco más de paciencia porque van llegando las dosis, pues quedan unas semanas, unos meses para que cada grupo de edad se vaya vacunando y la situación pues cambie mucho más. A ver si me toca ya a mí, por Dios, estoy deseando que me llamen, pero claro, mi caso, ¿no? Estas últimas semanas se ha criminalizado también muchísimo a la gente joven por salir, por hacer botellones, por hacer tal, y se ha generalizado mucho, ¿no? Como que todos somos unos irresponsables. No sé si tú estás de acuerdo con ese mensaje, piensas que hay de todo, piensas ¿qué opinas de cómo se ha tratado y cómo le ha hablado, ¿no? También se le ha señalado, ¿no? A la gente joven. Bueno, yo creo que desde luego hay de todo, Mm. como en todas partes, no se puede generalizar. Pero lo cierto es que yo no sé si es por cansancio, por ignorancia o que el virus sigue circulando y aunque la situación haya mejorado mucho, no ha desaparecido el virus. Todavía la mitad de la población o un poco más no está vacunada. Es decir, que hay un riesgo muchísimo menor del que había al principio, porque la parte de la población no vacunada es una gente más joven y por tanto menos vulnerable. Pero aún así no existe el riesgo cero y algunas de esas personas, pues desgraciadamente pueden tener formas severas de la enfermedad. Y luego todo lo que decíamos, las consecuencias que tiene el hecho de que haya que atender a gente en atención primaria, el hecho de que el turismo no se sienta seguro viniendo a un país en el que el virus circula con bastante alegría. Entonces, los jóvenes yo creo que tienen todo el derecho del mundo a disfrutar, pero quizás pues deben tener presente que hay que hacerlo de una forma responsable y que quizás hay que intentar pasarlo bien sin asumir riesgos que para ellos y riesgos para el conjunto de la población. Aquí la responsabilidad individual es algo que todos debemos interiorizar. Y claro, ¿qué le dirías entonces a los jóvenes? Porque claro, hay mucha gente joven que a lo mejor, como no tiene esa percepción del riesgo propio, dice, oye, pues yo no me vacuno, si total, que se vacunen los que son vulnerables y los que lo necesiten. ¿Qué les dirías? ¿Cómo funcionan las vacunas? Claro. Pues bueno, las vacunas protegen a la persona que se vacuna, protegen individualmente y luego cuando se administran a un número suficiente de personas tienen este efecto de que hablamos de la inmunidad colectiva y es que el virus encuentra prácticamente todas las puertas cerradas y por lo tanto no puede perpetuarse y termina con el tiempo, pues terminaría desapareciendo o bien
manteniéndose de una forma minoritaria, digamos. Entonces, vacunarte es un ejercicio, digamos, de una garantía para uno mismo, porque sabemos que los jóvenes en general son menos vulnerables, pero hay personas jóvenes que se infectan, que terminan en la UCI, hay personas jóvenes que han muerto. No sabemos muy bien exactamente cuáles son todos los factores de riesgo, componentes genéticos de cada uno, que determinan que alguien al infectarse tenga una forma severa o no de la enfermedad. Y por lo tanto, como no lo sabemos, pues ninguno de nosotros estamos seguros al 100% de que el virus no nos vaya a hacer nada. Entonces, aunque solo sea por tener esa seguridad de que vacunándome mis probabilidades de tener una infección severa se reducen en un 90%, pues bueno, pues esa es una medida inteligente. Pero luego hay que pensar que hay personas que son más vulnerables, en los que quizás la vacunación no ha funcionado del todo, como son los mayores. Todos tenemos abuelos, padres, tíos, personas a las que queremos y no queremos, estoy segura que nadie quiere que les suceda nada malo. Entonces es también un ejercicio de generosidad para conseguir desterrar al virus, y solo podemos hacerlo si todos o la mayor parte de la gente está inmunizada. Si no, el virus sigue circulando y mientras circule, pues puede seguir haciendo daño. Totalmente. Y así como te he planteado esas dudas de que puede que haya gente joven, yo creo que igualmente, viendo los datos diarios de vacunación, viendo el ritmo de vacunación frenético que hay en España, yo soy muy optimista, porque claro, luego ves otros países, ves otras sociedades como Estados Unidos que ya no saben cómo manipular ni chantajear a la población para que se vacune, y yo creo que somos muy afortunados en España y que vamos a conseguir una inmunidad bastante robusta. No sé si tú también eres positiva, pero yo creo que esa gente negacionista y que difunde esos bulos, que hace tanto ruido, realmente son una minoría, y que la mayoría de la gente es bastante responsable, incluido la mayoría de la gente joven. Yo estoy convencida de que en España la actitud de la población no es como en otros países como Estados Unidos o Francia, que tienen un porcentaje como del 30% de personas que dicen que no están dispuestas a vacunarse. Yo creo que en España hay una buena conciencia de las vacunas, y que la mayor parte de la población va a aprovechar este gran privilegio que tenemos de disponer de vacunas. Que hay que recordar que muchos países del mundo no tienen acceso todavía a las vacunas. Eso justo estaba comentando, de hecho, una persona por el chat, que dice: los expertos advierten, si las vacunas no llegan a los países pobres, no acabaremos con la pandemia. Tenemos que también salir un poco de nuestras propias fronteras, ¿no? Pese a que nos alegremos de los datos que tenemos aquí, porque es normal, pero yo creo que tenemos que empezar a pensar en una vacunación global y empezar a llevar las vacunas a países que no han tenido acceso a ello, porque estamos viendo una diferencia brutal, ¿no? De vacunación, de ritmos de vacunación y de disposición de vacunas, y hay otros países que directamente no les llega. Esto es imprescindible. Esto es una pandemia, el virus ha llegado a todo el mundo, y por lo tanto, si lo que pretendemos es cerrarle las puertas al virus para que no pueda infectar, para que no pueda perpetuarse, las vacunas tienen que llegar a todo el mundo. Claro. Y está muy bien que vayamos paso a paso, y que el primer paso sea conseguir una inmunidad lo más potente posible en nuestro país, en nuestra sociedad. Pero hay que levantar la mirada y ver que esta inmunidad se tiene que extender a todos los países, y esto tiene que ser también un ejercicio de solidaridad de los estados, de los organismos plurinacionales, para permitir que lleguen las vacunas a todos los demás países. Ya no es generosidad, es también la certeza de que mientras no estén protegidos y no estén vacunados los demás países, tampoco estamos seguros nosotros. Exactamente, porque evidentemente hablar en términos de solidaridad, pues si vas a las grandes esferas, la solidaridad a ellos les da bastante igual, pero si hablamos en términos de estrategia, y de estrategia incluso económica, sabemos que vivimos en un mundo globalizado, y lo hemos visto también, ¿no?, con la variante Delta en India, que enseguida, por mucho que se haya intentado evitar, el virus es más rápido y más listo que nosotros, y ha conseguido expandirse por todos los lados. Así que
Evidentemente yo creo que por supuesto que hay que alegrarse y hay que potenciar los ritmos de vacunación aquí en nuestro país, pero no hay que olvidarse de los que no tienen acceso. Así que Isabel, muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo por tu trabajo, que lleváis más de un año ahí dándole, intentando solucionar esta situación en la que nos hemos metido, así que de verdad que es un placer hablar contigo y espero que pronto tengamos noticias positivas de las vacunas españolas, que estamos aquí todos expectantes. Pues muchísimas gracias, gracias por los ánimos y un placer estar con vosotros. Un placer, hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Bueno, como veis, una crack, qué diferencia de luz y de todo. Una crack, Isabel, ya la, ya la tuve, ya la entrevisté en un programa que hago en televisión española, que es Science Track, pero, pero ya la conocí ellos y bueno, aparte de que obviamente su trabajo como codirectora del laboratorio de coronavirus del CSIC es importantísimo, cualquier cosa que ella opine y diga, pues obviamente se tiene que tener en cuenta, ¿no? Y entonces, pues eso, es muy interesante escuchar su perspectiva, que obviamente, ¿no? Ella ha recalcado que tenemos que ser cuidadosos, que todavía tenemos que, que mantener esa seguridad hasta que tengamos una inmunidad más robusta, pero que tampoco podemos hablar en los mismos términos como hablábamos meses anteriores, que para mí es lo más preocupante, pero ya no solo porque obviamente estemos desinformando en general, sino porque yo creo que a las personas, la sociedad ya está muy cansada y estos mensajes alarmistas cada vez calan menos. Este discurso del miedo, si lo utilizas retorciendo datos, al final ocurre que a la gente se va a saltar las normas, le va a dar igual. He visto que algunas comunidades autónomas se plantean cerrar las playas, lo cual me parece la mayor locura. Espero que esto no se haga efectivo, no se haga real. Y yo creo que tenemos que ser conscientes de la situación en la que estamos. Si hay que volver atrás en alguna medida de confinamiento, por supuesto, volverla. Sí, la evidencia científica así lo requiere en la situación en la que estamos, pero todo obviamente con cabeza y sabiendo en la situación en la que estamos. Así que, oye, ha sido un placer estar aquí entrevistando semana tras semana a expertos y profesionales tan increíbles, ¿no? De la talla como Isabel Solá, que es un absoluto placer, o Margarita del Bar, o Esther Samper. Hemos tenido a personas increíbles. De hecho, creo que en el canal de YouTube de Neutral tenéis todas las entrevistas y nada, espero, y os iba a decir, espero no tener que volver en septiembre, al menos con la misma temática, porque eso significará que la incertidumbre es menor, que estamos todos mejores, pero vamos, que yo estoy encantada de volver en septiembre con cualquier otra temática de actualidad. Y si tiene que ser la vacunación porque todavía estamos en situación, pues no pasa nada, aguantaremos unos meses más. Pero yo creo, y tal cual estamos y tal cual vamos en este ritmo, yo soy muy optimista, os lo digo siempre cada semana, pero por supuesto todo con cabeza y sin abrazar el discurso del miedo y sin abrazar el discurso negacionista, ¿eh? Estar ahí en ese equilibrio que es a lo que nos lleva el sentido común y el pensamiento crítico. Así que muchas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias a Neutral y a Google por esta iniciativa maravillosa, porque han pasado aquí, han desfilado una serie de profesionales increíbles, de una talla increíbles, y vamos, ha sido un auténtico lujo poder entrevistar a tanta gente interesante. David Pitar, llegas tarde, pero en cuanto cierre directo, que va a ser ya, lo tendrás aquí subido. Te recomiendo porque la entrevista ha sido interesantísima con Isabel Solá. Así que un placer a todos. Creo que está, si no le importa, creo que le voy a hacer una raid a Carlos Santana, porque está en directo, le he visto que está en directo. Así que le hacemos, os mando para allí, ¿vale? Él habla de inteligencia artificial y todo esto, así que os mando para allí. Y yo creo que esta noche, no, claro, porque esta semana lo hemos hecho el miércoles, así que me confirme que me confirme el moderador si esta noche hay algo en Neutral. Y yo mientras voy haciendo la red. Y muchas gracias, de verdad, ha sido un absoluto placer. Muy bien, a las 9:30, Taramona. Una pasada, estad ahí pendientes. Y muchas gracias a Neutral por esta oportunidad. Y yo creo que nos veremos pronto. Así que un abrazo, un beso a todos. Con conciencia a todos. Hay que vivir, pero con seguridad, ¿eh? Nos vemos. Os mando con nuestro querido .csv. ¡Pium! Ahí os mando. Adiós, chicos. Un placer estar por aquí.
Volveremos pronto. Hay que vivir un poco el verano y descansar un poquito, aunque sea un poquito. Os mando para Carlos. Chao.